Vamos a tocar, hermanos, 4 puntos, 4 virtudes que veo en un hombre de la Biblia que se llama David. Vamos a leer la palabra y vamos a iniciar con un texto de la palabra y luego entraremos en la historia de David contra Goliat. Una historia conocida y muy predicada, pero que el Señor nos va a bendecir. Si tienes Biblia, me acompañas a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, y este verso va a ser la introducción a lo que después se va a tocar al último punto final, ¿vale? De la prédica. Dice así la Biblia, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La primera parte del verso dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Quedaos con esta parte del texto porque después será una pieza principal en el mensaje. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ahora vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 17, versículo 32 al 34. Dice así la palabra del Señor, versículo 32-34 de 1 de Samuel, capítulo 17. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra es de tu juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Vemos, hermanos, aquí una historia formidable, donde David se presenta ante Saúl y de líder presente a líder futuro inician una conversación. Este mensaje tiene este título: de líder a líder. Cuando hablo de líder a líder, obviamente no estoy hablando de que yo soy un líder o tú líder, que por la gracia de Cristo el Señor nos ha puesto liderazgo. Más bien estábamos hablando de hermanos a hermanos. Pero esta historia, hermanos, tiene este título, este mensaje tiene este título: de líder a líder. Vemos, hermanos, que David quiere iniciar a jugar en las ligas mayores, a enfrentarse en las batallas de Israel, en las batallas épicas, en las batallas donde generaciones futuras se hablarían de esa batalla. Y David quiere iniciarse a defender la honra de Israel y la justicia del Señor. ¿Y quién es el presente líder en ese instante? Saúl. Y de líder a líder tienen una conversación. Y el líder veterano le dice al líder joven: no vas a poder vencer al gigante. No vas a poder vencerle. Él es un gran guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho. Le estaba diciendo: tiene más experiencia que tú. Cuando tú empezabas ya él era un guerrero. Tiene arma, tiene escudo, tiene autoridad, tiene destreza. ¿Tú qué tienes? Pero vamos a ver, hermanos, qué líder era David en ese instante y qué poca visión tuvo Saúl para no ver ante él un hombre preparado. Vamos a unos versos anteriores a este capítulo, donde vemos, hermanos, que David pastoreaba las ovejas de su padre sin que nadie le vería. El primer punto, hermanos, que quiero deciros es: guarda tu santidad como hijo. Jamás será más grande tu título de lo que tú eres. Jamás será más grande tu posición de lo que tú eres, hijo de Dios. Guarda tu santidad como hijo. Porque David, hermanos, cuando era solo el hijo de Isaí, nadie lo conocía.
y pastoreaba las ovejas de su padre, se enfrentaba a leones y a osos y les quitaba las ovejas de su propia boca, y si se revolvían, los mataban. Significaba, hermanos, que David examinaba su redil y identificaba cada oveja y a ver si le faltaba algo de lo que él era suyo, porque aunque esas ovejas eran de su padre, tenía tanto amor por lo de su padre que se hacía suyo. Y yo te digo, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dice en Lamentaciones 3:40, escuadriñemos nuestros caminos y buscamos y volvamos a Jehová. Hay batallas, hermanos, que se pierden por no saber lo que te falta. Hay guerreros que mueren por no examinar sus defectos como soldados. Examina si en el redil de tu vida espiritual está perdiendo algo. Examina tu identidad como hijo, si está faltando algo de oración, algo de lectura bíblica, algo de santidad, algo de realeza como hijo, identidad, comunión, amor, pasión con Dios. Porque miren, David, ¿qué es lo que guardó? Las ovejas. ¿Y saben, hermanos, lo que dan las ovejas? Dan leche. Y también de esa leche se pueden hacer quesos. Atención, David llevó a la batalla de Goliat para repartir a sus hermanos pan y quesos. Lo que David guardó cuando solamente era el hijo de Isaí le sirvió para utilizar en la batalla de Goliat. Porque lo que tú guardes como hijo te servirá como ministerio. Si tú guardas versos de la palabra, guardas oración, no pierdes estudio, no pierdes ayuno, no pierdes identidad como cristiano, realeza, comunión, espiritualidad, sensibilidad al Señor, memorizar textos de la palabra, memorizar la doctrina, la palabra, amarla, cumplirla, desearla, todo eso que haces como hijo servirá para cuando venga un gigante y el Señor quiere utilizarte. Número 2. Identifica lo que Dios te ha regalado. Este punto es sencillo, pero de verdad os lo digo, que si a mí en mi juventud me hubieran dicho esto, me dieron consejos muy sabios y muchos más de los que os puedo dar yo, Pero si a mí me podrían haber dado este consejo, se lo hubiera agradecido a alguien. Su padre le dio panes y quesos. David, hermanos, sabía lo que llevaba a repartir a sus hermanos. Es decir, David sabía lo que su padre le había dado para poder repartir. Sabía exactamente lo que su padre le había regalado. Y yo te digo, identifica lo que Dios te ha regalado y conságrate lo que Dios te indique. Mirad, hermanos, no todos somos pastores, aunque muchos pastorean. No todos son profetas, aunque muchos profetizan. No todos son evangelistas, aunque todos deberíamos de evangelizar. Yo te digo a ti que con el tiempo sepas identificar lo que el Señor te ha regalado, sin dejar de consagrarte en todo, pero sí conságrate lo que Dios te ha dado. Es decir, el tiempo te va a mostrar el camino que Dios te ha regalado para ti. No sé si serás pastor, si serás evangelista, si serás profeta, si serás maestro, si tendrás el don de ciencia, el don de fe, no lo sé. Pero el tiempo en tu vida espiritual el Señor te irá encaminando a lo que el Señor te va a usar. Pero aunque el Señor te use en un área, no tienes que dejar de consagrarte a las demás, pero sí consagrarte a la que el Señor te está indicando más que las demás. En 1 Corintios capítulo 12 dice la Biblia que el Espíritu Santo da llamados, manifestaciones del Espíritu y dones distintos, pero todos son derramados y entregados por el Espíritu. Lo que significa que no todos vamos a tener todos los ministerios, ni todas las manifestaciones del Espíritu, ni todos los dones del Espíritu, pero sí tenemos que tener lo que a quien está repartiendo todas esas cosas, que es el Espíritu Santo, lo que significa que el Espíritu Santo te dará un don, un llamado, un ministerio, y conságrate bajo eso, pero sin dejar de consagrarte en todo lo demás. En Génesis, hermanos, hay un río que se reparte en 4, que es el Éufrates, Ediequel, Disón y Pisón. Y cada río, hermanos,
crecía distintas cosas. En uno crecía un fruto distinto, en otro, hermanos, el oro era más abundante. Es decir, los 4 ríos eran distintos y fluían de distinta manera y crecían cosas de distinta manera, pero todos los ríos se iniciaban del mismo nacimiento, del mismo manantial. Y conságrate bajo el río que el Señor te haga profundizar. Conságrate en eso. El Señor te usa la prédica, conságrate en la prédica, estudia. El Señor te usa la profecía, conságrate en la profecía. Dile al Espíritu que te dé discernimiento en el don de ciencia. Busca al Señor, lee la palabra bajo la inspiración de la profecía a través de los profetas. El Señor te utiliza a través de los maestros, conságrate en el estudio, pero sin dejar todo lo demás. Quizás no seas evangelista, pero no tienes que dejar de evangelizar. Quizás igual no seas profeta, pero eso no significa que el Señor no te utilice en momentos puntuales. Vemos, hermanos, que David era hijo. Segundo, identificó lo que él tenía. Número 3, esto es algo muy importante. Que los comentarios no cambien tu carácter, que no te muevan. Miren, hermanos, esto es algo que he recibido unos minutos antes de estar con vosotros ahora para predicar. Vamos a ver, hermanos, el carácter espiritual de David y el carácter carnal de Saúl. Empiezan a hablar y Saúl, hermano, le dice: no puedes matar al gigante, te va a matar. Pregunto. En versos anteriores, en un par de capítulos atrás, o en un capítulo atrás, David no pudo vencer al demonio que tenía Saúl, tocando el arpa y adorando. Pregunto, ¿qué es más fácil vencer? ¿A un demonio o a un gigante? A un demonio. Tiene más poder, tiene más fuerza. Miren, hermanos, Saúl, hermanos, compartió su demonio con David, pero no su gigante. Suena fuerte lo que he dicho, ¿verdad? Compartió su demonio porque necesitaba ayuda para recibir descanso. Pero no quiso compartir su gigante, aunque necesitaba ayuda, porque si David vencía, le iba a quitar muchos votos como rey en Israel. Va a haber personas a lo largo de nuestra vida espiritual y de nuestro vivir en Cristo como siervos del Señor, que va a haber personas que van a compartir sus demonios, sus problemas. ¿Por qué? Porque necesitan descanso, necesitan ayuda. Pero quizás no compartan todos las oportunidades que ellos tienen, que por lo que sea no pueden hacerlas y tú sí, y no van a querer compartir sus gigantes. Ya que si comparten esa oportunidad, quizás le quites el puesto, quizás le quites el valor, quizás le quites el aplauso. Pero ya sea que compartan contigo sus problemas y después no compartan sus oportunidades, tú no cambies de carácter. Tú estate dispuesto a ayudar en sus necesidades y a guardar silencio cuando no quieran darte oportunidades. Otro detalle bajo el mismo tema, bajo David y Saúl. Saúl compartió con David ese momento de crisis que tuvo, y David, hermanos, compartía su alabanza con Saúl cuando necesitaba liberación. Y Saúl, hermano, recibía esa alabanza, la recibía, le hacía bien. Pero ¿saben? Cuando David mata al gigante, no recibe la alabanza de las doncellas de David. Porque va a haber personas que reciban tu alabanza cuando les hagas bien, pero no van a recibir tu alabanza cuando les quites el puesto y les hagas sentir inferior. Pero yo te digo, sea que tu alabanza, que tu administración, que tu prédica, que por decir la verdad, que por hacer el bien o por creer que lo que Dios te ha dado es lo que te ha dado, si unos te reciben la alabanza y te valoran, o otros se enfurecen con tu alabanza, yo te digo, no dejes de alabar, no dejes de predicar, no dejes de vivir en el Espíritu, no dejes de decir la verdad. Porque mirad, hermanos, ni las críticas te pueden apagar, ni los halagos te pueden encender. Porque si vivimos de halagos, moriremos de críticas. Tú sé lo que eres en Cristo Jesús, y que nadie te detenga.
que nadie te pare, déjate aconsejar si hay cosas que no haces bien, pero que eso no quite que tú seas firme en el Señor. Y cuando tengas que plantar cara a alguien y digas la verdad, dila con amor, con espíritu de mansedumbre, pero dila. El espiritual te lo agradecerá, el carnal quizás no te lo agradezca, pero tú, con paz en el corazón y con descanso en el alma, dirás la verdad. Cuando hayas cometido un error, pide perdón, que ahí se verá tu espiritualidad. Y cuando la gente venga donde ti a corregirte, recíbelo, que es de Dios. Pero mantente en tu sitio y en tu lugar, porque no podemos vivir de lo que hablan los demás. Tenemos que vivir de lo que Dios habla de nosotros. Pablo, hermanos, va a la isla de Malta. Mirad, hermanos, lo que es los hombres con un hombre en un momento. A Pablo, cuando sale de ese Euroclidón y sobrevive, dice la Biblia que los naturales les reciben con fuego, para que se calentarían del frío del mar y del frío de la noche. Ya no dice la Biblia, hermanos, que Pablo se enreda una víbora en su brazo y le pica. Y los hombres naturales dicen: ciertamente este hombre es homicida, es asesino, porque la justicia de Dios no le permite vivir. Ha sobrevivido del Euroclidón y ahora la víbora lo va a matar. Sin embargo, hermanos, la víbora no lo mata porque lo mete al fuego y el Señor no permite morir a Pablo, y dice: dioses en forma de hombres está delante de nosotros. O sea, en un par de minutos o 5 minutos le llaman asesino, que la justicia le hace morir, y de repente le llaman dioses. Impresionante, hermanos. Sin embargo, hermanos, Pablo, ni el decirle que tenía que morir hizo mella en él, ni decirle que era un dios hizo mella en él. Pablo dijo: yo soy lo que soy en Cristo Jesús. Tienes que tener un carácter sólido, firme, un carácter que permanezca en pie delante de aquellos que te critiquen o que te halaguen. Tienes que ser como una piedra, tienes que tener el carácter de una roca. Tú a una roca le halagas o le criticas y ¿qué te dice? Nada. Así tiene que ser tu corazón ante las críticas y ante el halago. Es verdad que gusta más el azúcar que la sal. Me gusta más que me digan a mí que qué bien me has hecho, a que me digan no estoy contigo. Pero ni que el que no estoy contigo te haga menia, ni que el que te haya dicho me has hecho mucho bien, eres un crack, que te haga mella. Tú mantente firme, estable, sabiendo lo que eres el Señor, que el halago no te envanezca, pero que la crítica tampoco te haga menospreciarte. Tú eres lo que eres en Cristo Jesús. Ama la verdad te hará libre. Va a haber momentos que nos tengamos que poner en una conversación tensa, que quizás muchos quieren hablar, pero no se atrevan, y quieren utilizarte a ti para hablar lo que ellos quieren y hacerte que tú lo hables. Pero tú, lleno de amor y de sabiduría de parte del Señor, irás donde tus hermanos y se los dirás con mansedumbre. Un carácter firme, fuerte, estable. Número 4. Esto me encanta, hermanos. Las victorias acaban adorando. Las victorias acaban adorando. Un líder tiene que tener esto bien claro: ser humilde delante del Señor. Si el Señor hace, dice o te toma o te usa, es todo para su gloria. Cuando a David le dice que tú no vales para matar al gigante, ahí va David, iniciado a vencer a Goliat. Con una honda y una piedra va por Goliat. Con qué poco fue a por el gigante. ¿Saben por qué? Porque sabía que la batalla no era de él, era del Señor. Porque le había provocado un incircunciso a un pueblo circuncidado en la fe. Y en una batalla espiritual no tiene parte un pecador. Por eso David iba confiado, porque esta batalla sabía que era del Señor. Se había metido con su nombre, con su pueblo, con la fe de los hebreos. Y allá fue David, hermanos,
Dice la Biblia que con una onda le quitó la piedra. ¡Lo mató! ¿Vosotros creéis? Si cuando el Señor nos usa un poquito y a veces como que nos lo creemos. Imaginaos lo que en el corazón de David en ese instante pasó, hermanos. Pasaron emociones de todo tipo. Gozo, a la vez miedo, a la vez halagos de los hombres. A la vez él se veía pequeño y a la vez grande. Se sentía un novato y a la vez un gigante. Todos temían. Sin embargo, él no temía lo que todos temían. Los valientes se callaron y él habló. Hermanos, le usó el Señor de una manera impresionante. Y se jugaban que la nación que vencería sería esclava. Pero mirad, hermanos, David coge la cabeza del gigante, se la quita. Agarra la cabeza del gigante y va pasando, hermanos, por todo Israel. De tal manera que las doncellas le cantaban: ¡viva Saúl sus miles! Y David sus 10.000. El charco del Goliat, de la batalla hasta Israel, recorrió porque David tenía su cabeza. Dejó un camino de sangre y todo el mundo aplaudía a lo que él hizo. Pero atención, entra en el palacio donde está Saúl. Y Saúl le dice a su siervo Abner: ¿quién es? Dice: no lo sé. Se acerca David delante del rey Saúl. Le dice: ¿quién es tu padre? Dice: tu padre es Isaí, es tu siervo. Yo pregunto, hermanos, si el rey te da la oportunidad de identificarte por lo que has hecho, ¿no es más normal decir: yo soy David, el que ha vencido a Goliat? Sin embargo, hermanos, David no habla acerca de él, sino acerca de su padre. Y esto, hermanos, encierra una costumbre. Cuando habían en los hebreos hombres que vencían y hacían hazañas, no preguntaban por su nombre, sino por su padre. ¿Sabéis por qué? Para que el joven que había sido utilizado honraría a su padre antes que a él. Y mirad, hermanos, las batallas que Dios nos permita vencer en su gracia no son para que los hijos seamos honrados, es para que el padre sea honrado. Las victorias acaban no para honrarnos a nosotros, para honrarlo a él. Y si le honramos a él, él nos honrará a nosotros. Pero nosotros no le honramos para que nos honre, le honramos para honrarle. Ese es el verdadero misterio de la honradez a Dios, de la adoración. Hacer las cosas no para que él te utilice, sino para darle gloria al Señor. Honrarle porque queremos honrarle, no para que nos honre. Respetarle, no para que nos utilice, sino porque le amamos y queremos que su nombre sea el más famoso de toda nuestra generación. Y este sentir, hermanos, tiene que haber en nosotros. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Yo no quiero humillarme para que Él me exalte a su tiempo. Yo quiero humillarme para darle gloria a Él. Y eso hará que Él me utilice. Pero mi humillación, el cimiento y la esencia de mi humillación es porque quiero honrarle. Las victorias acaban adorando. ¿Y saben qué? Acompañadme a Jesús. En la batalla más épica, en la batalla más difícil de todos los tiempos, se enfrentaban dos gigantes, dos gladiadores, el Señor Jesús y Satanás. Satanás había vencido a muchos siervos, les había manchado con el pecado, había inquirido en sus debilidades y los había derrotado en algún momento de su vida. Abania so anaya. Y ahora se enfrentaba a él. Ante David se enfrentó con una honda y una piedra. Ante Sansón con una quijada. Ante Gedeón con trompetas y con antorchas. Tenían algo para defenderse, tenían algo para atacar. Pero vemos al Señor que solamente tiene 3 clavos y una cruz. Pero eso le bastó para vencer donde todos habían perdido. Eso le bastó para triunfar donde todos habían sido derrotados. Escrito está, Colosenses 2:15,
triunfando sobre ellos en la cruz, donde todos habían perdido, donde todos habían sido derrotados, fracasados, debilitados, publicados sus errores y pecados. El Señor venció, triunfó y se llevó la gloria. Y ante esta batalla, ante esta victoria, ante este triunfo que se hablaría sobre todas las generaciones, y ya que todas las generaciones de pasado y futuro dependerían de esa batalla conquistada, ¿qué creen que hace el Señor Jesús? Esto me llena de gozos, hermanos. ¡Oh! ¡Abáñez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me impresiona el Señor, hermanos! Filipenses 2, verso 5 al 11. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hechos semejantes a los hombres, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí va la verdad bíblica para nosotros. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo, haciéndole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas que están en el cielo y la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Atención! Pero para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! La victoria más grande, la obra más grande, la obra que iba a salvar a tantas familias, que iba a traer tantos triunfos a tantas personas, que iba a salvar a tantos pecadores, que iba a libertar a tantos esclavizados, sanar tantos enfermos, que íbamos a vivir el Evangelio a través de esa obra, irnos al cielo, esa obra cúspide, esa obra que es por encima de todas obras, era para la gloria de su Padre. Que en las obras que Dios nos permita utilizarnos sea única y exclusivamente para la honra de nuestro Dios. Te quiero, Señor. Estas 4 virtudes, hermanos, tenía el líder que se presentó delante de otro líder. Y yo te digo en este momento, de líder a líder, el Señor nos dice: ¿cómo estás? Imaginaos que ahora somos David y se nos presenta este gigante, porque hay gigantes que solamente podemos vencer nosotros. Y yo te pregunto, como dice el verso, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Aprobaríamos este examen? ¿Tendríamos santidad de hijo? ¿Sabríamos identificar lo que Dios nos ha dado? ¿Tendríamos un carácter firme y al final adoraríamos cuando Dios nos utilice? Espero de corazón que estas 4 virtudes que el Señor nos ha hablado, a mí el primero y a vosotros, nos haga recapacitar, porque a veces vamos tan deprisa en la actividad, que no nos damos de cuenta lo que en verdad somos. Hoy es un examen espiritual para saber si estás aprobando tu vida en este liderazgo. Que no te falte la santidad de hijo. Identifica lo que Dios te ha dado. Ten un carácter firme y siempre ten un corazón rendido para adorar al Señor. Y por último, hermanos, esto no es el mensaje, es un consejo que os doy. Por último, pastorea tu casa. Cuando David, hermanos, se hizo más mayor, hubo un momento que estaba amigado con los filisteos. Ya sabéis que Saúl le perseguía y se debía a los filisteos, e Israel vino a por los filisteos. Pues mirad, hermanos, David quiso ayudar, solamente que los príncipes de los filisteos no querían, no vegase que les traicionarían, y le dijo: vete para tu casa. Y en esos momentos que David salió a la batalla para defender a los filisteos, los amalecitas fueron a sus hogares, los quemaron en fuego, les quitaron las mujeres, los hijos y el ganado.
A David, hermanos, la batalla de Israel le hizo ignorar la batalla que estaba sufriendo su hogar. Y yo te digo a ti, que las batallas que tenemos que pelear en Israel no nos hagan ignorar las batallas que hay en nuestro hogar. No vaya a ser que por defender a los demás dejemos indefensos a los nuestros. Dice en Cantares 1:6: los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Por qué? Dime, Sulamita. Porque me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Mira, guarda todas las viñas que puedas, que Dios te permita guardar, ayudar, aconsejar, hablar, decir, pero sobre todo, guarda tu viña. Porque dice en 1 Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 3:4-5, hablando de un requisito del ministerio, dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mirad, hermanos, sé lo que es a veces el estar tú a una altura y tu casa a otra. Sé que a veces intentas hacer a tu compañera, a tus hijos, intentas influenciarles, y sé que a veces no es tan fácil, ya que somos muy distintos los hombres, las mujeres y los niños, y cada uno tenemos nuestra capacidad, y cada uno tenemos nuestro nivel y nuestra altura, y hay que respetar los niveles de fe, y los niveles de oración, y los niveles de lectura, aunque todos están disponibles al alcance de todos, pero hay que respetar el nivel de cada uno. Y tú me parece a mí, ¿cómo puedo pastorear mi casa? Yo os voy a dar algún consejo, y si los hacéis, en un día no, y en dos tampoco, pero dale años, y veréis cómo sembraréis, cómo cosecharéis y recibiréis fruto de parte de Dios. Un día o dos a la semana, haz cultos familiares. Habla conversaciones de Dios con naturalidad con tu familia durante el día. Ora con tu mujer. Empieza a leer desde Génesis la Biblia entera con tu mujer e hijos y pregúntale si surgen preguntas. Habla del ministerio con tu mujer sin cargarla. Pregúntale cómo lo lleva a ella, ya que es totalmente distinta a ti. Interésate por el crecimiento de tu mujer. Haz juegos de la Biblia con los niños. Haz preguntas por equipos familiares. Enseña a tus niños de quiénes son para Dios. Sé ejemplo en casa más que en la iglesia. Ayuda en las tareas de casa. Discipula tu casa para que no solamente sean creyentes, sino discípulos dispuestos para hablar de Jesús. Administra bien el tiempo para estar con Dios, con tus hijos y con tu mujer. Y si te sobra tiempo, haz lo que tú quieras. Porque si hacemos esto, tendremos una casa bendecida y útil al Señor. Guarda estos consejos de parte de Dios. Guardémoslo, amémoslo y llevémoslo a la práctica. Unos instantes cierra tus ojos y pídele al Señor que te ayude a guardar esta palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por tu amor, por tu bendición, por tu paciencia, porque nos hablas, nos enseñas, nos guías. Padre, haznos obreros aprobados, que sepamos, Padre, comportarnos delante de ti para ser aprobados. Oh, Dios. Señor, prueba ahora nuestro corazón para ver si está aprobado delante de ti, porque la prueba te aprueba, Señor. Oh, ayúdame, Señor, a guardar mi santidad como hijo, a identificar lo que tú me has dado, a que mi carácter no se mueva por nada, a darte la honra a ti cuando me uses y a pastorear mi casa.